Saludarlo. Bienvenido nuevamente y agradeciendo siempre la diferencia con nosotros y por volcar sus conocimientos pues en estas sesiones. Bien, doctor, queda a merced de la sesión. Cuando usted decida, doctor. Buenas noches. Bien, buenas noches con todos. El tema que se me había encomendado es hablar un poco sobre el soporte vital avanzado para trauma. Lo que nosotros tenemos que enfocarnos para un contexto general es que qué es lo que pasa con el trauma. Como una perspectiva, en líneas generales, tenemos que anualmente más de 5 millones de personas mueren anualmente por traumatismo. Y básicamente, como estamos en un mundo industrializado, las lesiones por accidentes vehiculares son la principal causa de muerte. Y fíjense, 90% en países de bajos o medianos ingresos como nosotros. ¿Por qué? Porque pues ya conocemos el parque automotor, porque somos bastante informales en el transporte público, y eso hace obviamente que, fíjense, los países en diferentes continentes, pero que tienen bajos ingresos, que están en la columna lila, tienen esa mayor probabilidad de tener estos traumas, ¿no? Y eso sucede inclusive en Europa, o sea, fíjense que no es una realidad que sea ajena a nivel mundial a nuestro continente. Y es que hay que tener en cuenta que cuando nosotros vemos una curva de las muertes, se producen una trimodales. Es decir, cuando hay un traumatismo, la gente se muere en minutos, en un porcentaje importante por lesiones como, por ejemplo, desgarros traumáticos de la aorta, o se mueren exsanguinados, o se mueren decapitados, es decir, causas que lamentablemente, por más que tengamos un entrenamiento apropiado en el pre y en el intrahospitalario, esos pacientes, estas lesiones son fatales. Luego vienen las muertes tempranas, que ocurren en minutos a horas después del traumatismo. Y es aquí donde nosotros tenemos que intervenir, a nivel prehospitalario y hospitalario, porque aquí vamos a ver definitivamente los pacientes que tienen compromiso como lo que vamos a conversar en el ABCD. Y luego viene la tercera, que es la distribución, lo que cierra, lo trimodal, que son las muertes tardías, y esto sucede por complicaciones, ya no tanto por el tema de lo agudo, sino ya son complicaciones derivadas del mismo hecho del traumatismo como consecuencia, infecciones, complicaciones varias, sobre todo las infecciones a la cabeza. Y este es un cuadro para que ustedes puedan ver tomado de la TLS, en el cual, fíjense, los accidentes vehiculares, el 25%, y eso es lo que siempre sobresale dentro de toda esta situación que nosotros vivimos en el contexto mundial. Uh, pero siempre hay que tener en cuenta que siempre tienen que haber equipos de respuesta al trauma. En nuestro país no existe una especialidad de manejo de trauma como tal, es decir, no existe cirugía de trauma específicamente, como en otros sitios. En otros, acá es una realidad americana que se enfoca en el prehospitalario, pero en el hospital también tenemos nosotros equipos de emergencia, pero somos hospitales que ningún instituto sea especializado para trauma, necesariamente son hospitales generales, ¿verdad? Excepto los institutos del corazón y neurológicos, más. Es un equipo diverso que debe trabajar junto con la finalidad de darle al paciente la mejor chance de tener un resultado favorable. Y estos equipos incluyen, fíjese, desde el personal prehospitalario, que hacen el despacho de los pacientes, del sistema, del equipo del sistema prehospitalario, los ciudadanos mismos, los despachadores, los primeros respondedores, que en este caso son los bomberos, el personal de rescate. Ya las ambulancias medicalizadas ingresan como un eslabón intermedio con los servicios de transporte. Y a nivel hospitalario, los departamentos de emergencias, que es por donde se va a recibir al paciente, como lo que vamos a conversar, y después ya los servicios especializados, cirugía, cuidados intensivos, y finalmente termina el círculo con la rehabilitación. Entonces, todo esto hace que el resultado, como decía la lámina anterior, el resultado sea a favor del paciente. Pero todo esto, y yo soy profesor del prehospitalario y del ATLS también, no funcionaría si es que no conocemos la cinemática o biomecánica o mecanismo de la lesión del trauma. ¿Por qué? ¿Cuáles son estos principios generales? Hay implicada, si ya ustedes se imaginan, un accidente de tránsito lleva implícito el factor energía. Recuerden que la energía no se crea ni se destruye, solo se va a transformar. Por eso es que muchas cosas dependen de si fue un accidente de tránsito, una caída, una herida por arma de fuego, de la dirección, de la energía, de la velocidad que se imprime en la misma, del tiempo de frenado en el caso de los accidentes vehiculares,
si los sistemas de retención, es decir, el airbag, los cinturones de 3 puntos, la ropa protectora en el caso de los ciclistas, motociclistas, ahora digo ciclistas porque esto es lo que han incrementado en estos tiempos de pandemia, y los mecanismos de eyección cuando hay expulsión de la persona. Entonces, la evaluación de la escena puede predecir patrones de lesión. Mirando simplemente un accidente, puedo inducir, puedo inferir que puede tener el paciente, y ese impacto se llama, justamente esos factores del impacto, del golpe, del trauma, lo que fuere, se llama cinemática. Entonces, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, es como un juego de vías, uno golpea la bola y simplemente la energía va a transmitirse entre todas las bolas que están acá. Y podemos tener nosotros desde traumas contusos, traumas penetrantes y los patrones de lesiones, ¿no? Sobre todo cuando hay colisiones vehiculares, peatones, caídas por deportes, inclusive por deportes, también ahora hemos tenido las Olimpiadas, también pueden haber traumatismos de esa naturaleza, o en nuestros tiempos que tuvimos hace un par de décadas atrás, pues justamente los explosivos, ¿no? Entonces la cinemática es como la espada del augurio. Si sabemos cinemática podemos inferir que, o predecir más del 90% de las lesiones. ¿Y eso para qué nos lleva y para qué nos sirve? Para poder anticiparnos. Recuerden, lo más importante dentro de un proceso donde uno necesita que un paciente vaya bien es anticiparse, y esto justamente parte por el tema del conocimiento de la cinemática del trauma. Tua forma e distorção. Não pareço com ninguém, sei lá. Pois eu sei que nós temos o mesmo destino, então. Tô tentando me encontrar, tô tentando me entender. Porque tá tudo assim. ¿Vieron qué tipo de lesiones podría tener el paciente? Tórax, abdomen, cabeza, un impacto lateral. ¿Qué lesiones puede tener un paciente con un impacto lateral? Fíjense, la velocidad que llega a deformar, fíjense, imagínense ese pasajero, ¿no? ¿Qué lesiones podría tener? Pues desde la cabeza, cuello, el tórax, la pelvis, huesos largos, o sea, miren todo esto que sucede en la vida real, y ahí, miren ese cuello. Aún así sea con cinturón de seguridad, aún así digan que se despliegue la energía, vuelvo a repetir, cinemática, energía, y no solamente para el piloto, sino también para el copiloto. Transmisión, un impacto trasero, por ejemplo, por la parte de atrás, también puede producir, fíjense, y acá es lo que iba, la velocidad y el tiempo de frenado. ¿Ven? Latigazo, miren, desde el cuello, cómo golpea o puede golpear el timón, pero los impactos, porque el cerebro se mueve también. No es que solamente sea la cabeza, el cerebro se mueve y se detiene contra los huesos. Y además que hay otro concepto, así tengan desplegado el airbag, no garantiza que si la cinemática es de una transmisión de energía importante, pues obviamente esto va a transmitirse hacia el paciente. Además, también este conductor distraído, miren, fíjense que no tiene cinturón de seguridad y sufre un choque y una volcadura. Miren el cinturón cómo lo tiene de juguete, ahí se está volcando, miren, se dio vueltas de campana, miren cómo el techo se hundió y dónde quedó, ¿no? La proyección o eyección de un tripulante, ¿no? O en este caso, fíjense cómo sale, ¿no? Miren, el impacto es tan alto que el paciente cae. No llevaba cinturón, o sea, medidas preventivas. Accidentes de motocicleta o de bicicletas que estamos viendo ahora. Las noticias lo dicen todo, y eso iba con la ropa protectora, una mala maniobra, derrape, y miren, ¿ve? Proyección, eyección. Cinemática. Entonces, uno mirando la escena, yo puedo decir ahí, miren, ¿qué podría tener el paciente? De todo, pero por lo menos me sirve para tratar de estar atento y anticiparme. Atropellamientos, fíjense, una persona grande, miren cómo impacta sobre las extremidades, cabeza, tórax, y encima da una vuelta encima y la caída después que viene, ¿no? Sobre la superficie.
Es importante, diferente de caer sobre un asfalto, sobre grasa. Los golpes por los deportes de contacto también es otro tema que hay que tener bien en cuenta. Miren todo lo que se mueve, pero adentro hay que tener en cuenta que el cerebro también se mueve y eso es muy delicado, ¿no? Entonces, imagínense esos deportes que, bueno, son deportes finalmente, pero también nos pueden producir traumatismos. Entonces, todo esto lo que nos hace es denotar que cuando tengamos al paciente ya con el trauma, un paciente, el famoso politraumatizado, ¿no? En realidad es trauma múltiple, tenemos un enfoque hospitalario, y yo soy de la escuela del Pre-Hospital Trauma Life Support, PHTLS, pero también bien hay un soporte hospitalario que es el ATLS. Pero independientemente que estemos dentro del hospital o fuera del hospital, siempre hay un precepto que debemos mantener, que es la maquinaria de la vida. Si ustedes se dan cuenta, ahí tenemos a la máquina, que somos una máquina perfecta creada por Dios, para que pueda manejarse un paciente y para que todo pueda haber energía, que es el ATP, depende de la interacción de una adecuada vía aérea que tenga el paciente, depende de una adecuada circulación y una adecuada respiración. El ABC, Airway, Breathing, Circulation, para que se produzca la energía. Por tanto, los principios de evaluación y manejo dependen mucho de hacer un ABCD de la manera coherente, sea que estemos en el prehospitalario o en el intrahospitalario. Es la misma filosofía. Por eso, cuando ustedes vean una cinemática, aquí lo que tienen que ver específicamente es predecir qué puede tener el paciente. A veces no llegamos a un diagnóstico, pero manejemos lo que podamos solucionar. ¿Y por qué es el ABCD? Porque los gringos dirán, para nuestro abecedario aplica Airway, Breathing, Circulation, Disability o discapacidad y Exposition, pero en castellano es vía aérea con control de la columna cervical, respiración, circulación, discapacidad neurológica y exposición. Y a nivel prehospitalario se le añade una X al inicio. Ahora, la X es sangrado, control de sangrado. Entonces, fíjense, ¿y por qué se ha hecho esto? No porque sea el abecedario, sino por un orden de prioridad, porque el paciente, tratando de mantener esa maquinaria de la vida, ese principio fundamental de la maquinaria de la vida, uno tiene que ir y abordar al paciente en el contexto del famoso ABCDE. Entonces, tenemos una evaluación primaria, y si no hay una evaluación primaria, habrá una evaluación secundaria. ¿Qué es la evaluación primaria? Identifica amenazas de vida para el paciente. ¿Qué quiere decir? Que el paciente, si se va, tiene una vía aérea amenazada, si no la solucionamos, se muere en el momento. ¿Se acuerdan esa distribución trimodal, la muerte en los primeros minutos u horas? Si tenemos un neumotórax de atención, si tenemos un problema que se está desangrando o el paciente está con un problema de shock, entonces se puede morir, entonces la voy solucionando conforme la voy encontrando. Y es cierto, algunas amenazas no son visualmente aparentes, sobre todo cuando se tratan de problemas de abdomen. Recuerden que el abdomen es una caja de Pandora, ¿no? Los traumas abdominales. Solamente para recordarles cómo es el manejo de la vía aérea y control de la columna cervical. Cautions. The first provider Que en trauma hay un concepto importante. Para liberar la vía aérea, sea que estemos en el prehospitalario o en el intrahospitalario, se hace esa maniobra de tracción de la mandíbula. La tracción de la mandíbula y después la colocación del dispositivo, una cánula orofaringea o nasofaringea, lo que consigue es que la lengua no obstruya la vía aérea. ¿De acuerdo? Y se hace manteniendo la estabilidad de la columna cervical. Como ven, la columna cervical está mantenida, no se ha hiperextendido como cualquier otro paciente, por ejemplo, cuando lo vamos a intubar. Simplemente los pulgares se ponen en los pómulos y ese es nuestro reparo para abrir la vía aérea. Y se coloca la cánula orofaringea porque la cánula orofaringea reemplazaría a nuestras manos. Entonces la cánula orofaringea, las técnicas de inserción como están haciendo ahí, hay técnicas de inserción a través de bajalenguas, pero independientemente de la técnica que utilicen, lo importante es que tiene que mantenerse la columna cervical siempre protegida. ¿De acuerdo? while opening the patient's airway with a trauma jaw thrust maneuver. The second provider examines the patient's nostrils with a light and selects the largest and least deviated. Ok, perdón, acá quería apagar el video, ya. El audio
Entonces acá tenemos, por ejemplo, acá tenemos a otra forma de examinar la vía aérea y por qué o cuándo colocamos esa cánula que está ahí, que se llama nasofaringea, a diferencia del anterior que era el tubo de Mayo. La nasofaringea, cuando el paciente no tiene reflejo tusígeno ni nauseoso. Puede estar inconsciente o no, pero todavía tiene reflejo tusígeno, el paciente se puede vomitar y aspirar, es mejor colocarle esa cánula nasofaringea. ¿Por qué? Porque cumple el mismo objetivo que una orofaringea, pero en paciente que tiene reflejo nauseoso. Es decir, permeabiliza la vía aérea. En la técnica hay que colocarle pues un gel, si no tienen ustedes, pues puede ser lidocaína. No tengo lidocaína, cloruro, ¿de acuerdo? Y se elige la fosa nasal que esté más permeable y se inserta la cánula nasofaringea. ¿Que cumple la misma función que la orofaringea? Sí. ¿Pero en qué paciente debo colocarla? En el que tiene reflejo tusígeno todavía. En la respiración, ¿qué conceptos debemos tener y resaltar en la respiración? Quiere decir aquí que si el paciente puede tener un problema oxigenatorio o puede tener un problema ventilatorio. Cualquier trauma me puede producir o un problema oxigenatorio o puede producir, o los dos, ¿no? Un problema ventilatorio. Y aquí básicamente es importante que independientemente del problema que uno puede enfrentarse, lo importante de todo esto es saber oxigenar al paciente, sea que le coloquemos una cánula, una máscara con bolsa de reservorio o le coloquemos una bolsa de reanimación, debemos tener la suficiente capacidad para hacer la técnica adecuada. ¿Y por qué hacemos esto? Porque alguien dirá, uy, pero eso es fácil. Fíjense, en el contexto de COVID, yo les sugiero que entre la mano del reanimador, que ustedes ven ahí en detalle, y la bolsa, pónganle un filtro, porque ahora, con el riesgo de COVID, hay que disminuir los riesgos. Y miren cómo es que se hace la técnica de la letra C, con el índice y el pulgar, sujetan la mascarilla, y la E, coge la mandíbula. Y con la otra mano abro mi bolsa, ¿de acuerdo? Y comienzo a bolsear. Una ventilación cada 6 segundos aproximadamente. Entonces ya con eso estoy logrando, fíjense a la par que miro el tórax, porque cada ventilación que yo pueda dar, el paciente tiene que levantar el tórax. Obviamente, la técnica de A2 es mucho mejor. ¿Por qué? Porque lo que me permite es, en el caso de un paciente, que este es un paciente obeso, tiene barba, entonces si fuese una sola persona, va a ser complicada hacer la técnica de la C y de la E, porque no va a sellar bien. Pero si estamos dos reanimadores, si se dan cuenta, se mantiene el principio de alinear la columna cervical entre los muslos. Obviamente esto está en el piso, ¿no? O en el ámbito hospitalario, pues ya tendría un collarín cervical. Y la persona que está en la máscara hace doble C y doble E. Sella mucho mejor y con el ambú bolsea. De manera que, fíjense que el tórax se levante. Y de esta manera que estoy haciendo también en el contexto de COVID, pues obviamente minimizando el riesgo de generación de aerosoles. Pero no se vayan a olvidar de interponer un filtro respiratorio. En la circulación, la letra C, ¿qué interesa? Cada glóbulo rojo cuenta. Si permitimos, si no controlamos el sangrado, lamentablemente nuestro paciente va a terminar pues exsanguinado, como ustedes ven ahí. Es un trauma, pues una pierna completamente destruida, cuanto a sangrado. Y ojo que el transporte de oxígeno se da por la hemoglobina, que va contenida en los glóbulos rojos. Entonces, aquí es importante volver al torniquete. Un sangrado se para en trauma haciendo presión directa. Y segundo, si no controla, inmediatamente pensar en el torniquete. Y aquí vamos a colocar este video para que vean cómo es que un torniquete, si bien es cierto, los que se están colocando son de un modelo específico que se llama CAT, pero esto no exime que si uno tiene un torniquete, digamos, artesanal, lo puedan colocar. Concepto, siempre coloque el torniquete por encima de la herida. De preferencia, si es una herida muy sangrante en el antebrazo o el brazo proximal, colóquelo por encima o en el propio brazo. Tiene que estar lo suficientemente con ese velcro bien sellado y se le tiene que dar vuelta al propio torniquete, como ven ahí, hasta cuando yo sé que debo colocar las vueltas, hasta que cierre el sangrado. El sangrado tiene que desaparecer, porque tiene que desaparecer el pulso inclusive. Y es más, el paciente inmediatamente tiene que ser evacuado a un centro hospitalario. ¿Por qué? Porque
el paciente, como ya no tiene perfusión distal, puede llegar a sentir parestesias u hormigueo en la extremidad. Y eso a veces hace un poco el temor, pero es preferible que si no les controlamos el sangrado va a tener que terminar amputado, ¿verdad? Entonces, ese es el concepto. Y siempre recuerden que si van a colocar un torniquete, coloquen la hora específica de colocación. Torniquete colocado, torniquete que no se saca. ¿Qué pasa si a pesar de haber puesto un torniquete, el paciente sigue sangrando? A pesar de que está bien colocado, pero la lesión es tan importante que sangra, puedo colocarle un segundo torniquete encima de el torniquete previo y con eso hacer un control del sangrado adecuado. Pero las lesiones de repente más aparatosas son las que suceden en las extremidades inferiores, para lo cual hay torniquetes para la extremidad inferior, sí, son más gruesos, sí, y eso va a depender justamente del tamaño por el muslo, por eso es que es más grande, la técnica muy similar, algunas características específicas variando por el modelo de torniquete, nuevamente el principio por encima del nivel de la lesión y hacer cerrar bien, sellar bien, fíjense, hasta que desaparezca el sangrado. Si en el caso del paciente persistiese el sangrado a pesar de haber colocado el torniquete con una presión adecuada, entonces no vamos a poder, tendremos que colocar otro torniquete para tratar de solucionar el problema. Bien, entonces, fíjense, y el paciente tiene que cesar súbitamente el flujo sanguíneo para poder decir que el torniquete está bien colocado. Como ustedes pueden ver ahí, igual colocar el tiempo, la hora en que se colocó el torniquete, y nunca por nunca se les ocurra aflojarlo. ¿Por qué? Eso no es válido. Aquí lo importante, cuando usted coloca un torniquete, el torniquete no se debe soltar por ningún motivo hasta que el paciente llegue al centro hospitalario. ¿De acuerdo? Sí, Osmar, existen torniquetes que son más anchos, sobre todo las de las extremidades inferiores. Difieren un poquito justamente en el ancho del torniquete, de la cinta, es más ancha para la extremidad inferior respecto a la extremidad superior. Pero hay un tema también importante que son justamente las gasas hemostáticas, que nosotros hemos aprendido mucho de los militares, porque los militares cuando hay lesiones, fíjense que colocan estas gasas hemostáticas, que son gasas que están embebidas con una solución que al contacto con la sangre hacen como un sello, como un soldimix. Entonces el concepto es, para el sangrado, que no se te mueva por el sangrado y llega rápidamente al sitio donde le van a solucionar el problema. ¿Por qué? Porque un sangrado arterial no se soluciona solamente colocando un torniquete o una gasa hemostática, se soluciona en sala. Miren, ese sangrado arterial, miren, hacen la presión, sigue sangrando y van a colocar ahí la gasa hemostática. ¿Ven? Hay varios modelos. Si es que, ¿por qué no colocar un torniquete? Sí se puede colocar un torniquete, pero ¿qué pasa si eso queda justo en la raíz de la ingle? O sea, un poco complicado. El torniquete no tiene un tiempo. O sea, lo ideal es que coloque el torniquete y rápido a un hospital. Obviamente hay reportes de que el torniquete ha podido estar hasta 6 horas, ¿no? Pero recuerden que los torniquetes hemos aprendido en guerra y a veces la gente joven es la que soporta hasta 6 horas de isquemia. Si es una persona mayor, probablemente tenga que terminar amputado. Igual esas gasas hemostáticas, como ustedes pueden ver ahí, una vez que se colocan, tiene que aplicarse presión firme por 10 minutos. ¿Para qué? Para que haga efecto. Y sobre esa gasa hemostática se le puede colocar un vendaje. Además, el concepto es, llegue rápido al hospital, le quitan la gasa, en sala de operaciones y clampan o lo que tenga que hacer el cirujano. O sea, por eso miren lo importante de saber estos principios básicos. Y aquí lo que estamos haciendo es evaluación primaria, salvarle la vida. Y esto puede pasar tanto en el intrahospitalario como en el prehospitalario. Lo que estamos viendo son atenciones que justamente vamos a tener con el concepto de sobre esa gasa hemostática podemos poner una gasa de compresión, ¿no? Para tratar de que por todos los motivos el paciente se mantenga estable, ¿no? Si bien es cierto, nos hemos pasado la letra E, nos hemos saltado la D, en neurológico, importante es evaluar pupilas, Glasgow, básicamente, pupilas y Glasgow, para saber
cómo está el paciente y según la cinemática, obviamente revisaremos específicamente si es que hay algún compromiso neurológico. La E de exposición, fíjese que al paciente uno tiene que, recuerdan que pusimos en una lámina al inicio, hay lesiones ocultas, sangrados ocultos. Tenemos que revisar justamente, exponer las áreas de injuria según la cinemática que podamos determinar, pero recuerden que siempre hay que mantener el calor de los pacientes, o sea, evitar la hipotermia. ¿Por qué? Porque muchas veces se nos ocurre, como estamos en un día de demasiado trabajo, mucho calor, y agarramos y prendemos el aire acondicionado. El problema de prender el aire acondicionado es que justamente vamos a tener más hipotermia para el paciente. Entonces, si así tenemos nosotros, hay que respetar el pudor del paciente también, tratando de, si no es necesario mantener más descubierto al paciente, debemos taparlo preservando el calor, sobre todo preservar el calor corporal. Recuerden que uno de los principales enemigos de los pacientes en trauma es la hipotermia. Como dice ahí, manténgase en calma y recuerde el ABCD. Salvémosle la vida a los pacientes con intervenciones oportunas y pequeñas. Hay algo que quiero resaltar, que cuando estamos trabajando en el hospital y a ustedes les va a pasar y están trayendo a alguien de la calle, el transporte tiene que ser el adecuado. El problema es que acá a veces los traen de la forma que no es la adecuada, y para pacientes críticamente lesionados hay que transportarlo al centro de atención más adecuado. ¿Cuánto es el tiempo en el prehospitalario que uno debe demorar? No más de 10 minutos, eso se llama periodo platino, y el paciente dentro de la hora debería estar en un hospital que lo pueda manejar. A eso se llama la famosa hora dorada o periodo de oro. Y otra cosa también importante que ustedes tienen que entender es que lo que no está escrito no está hecho. Y aquí lo importante es que hay que documentar, notificar, saber qué ha pasado con el paciente. Si ustedes han visto y de repente en la sala hay algún bombero, no me dejará mentir que a veces los pacientes llegan y no tienen ningún documento, nada, ninguna hoja. Yo sé que hay situaciones de emergencia, pero siempre hay que sabernos pasar la información, y ya vamos a ver una forma que ATLS ha diseñado para que la transmisión de la información sea la apropiada y para poder manejar todos el mismo idioma. Recuerden, volvemos al inicio, principio, que el paciente sea nuestro foco de atención. En ese sentido, cuando hablamos del soporte de vida en trauma hospitalario, estamos hablando del enfoque del ATLS. ¿Y qué significa Advanced Trauma Life Support? Fíjense, cuando ya estamos dentro del hospital, y un poco respondiendo a la pregunta que nos hace Yosmar, si estamos a nivel prehospitalario, la vía no es una prioridad. La prioridad es control del sangrado, ¿de acuerdo? Pero si estamos dentro del hospital, en la ambulancia, puede colocarse la vía en la ambulancia, y si el tiempo de destino es cerca al hospital, que la coloquen en el hospital. Principio, que no se desangre. ¿Cómo lo puedo hacer? Por compresión, y si no, por torniquete. Entonces, la vía no es una necesidad, no es una prioridad, sinceramente. Porque además, si yo sé que tiene un sangrado importante, si yo le voy a poner más cloruro, de pronto esa presión que me va a subir me puede hacer que el coagulito se rompa. Y eso es el concepto que nosotros tenemos, que se llama hipotensión permisiva. Pero, ¿cuál es la evaluación inicial que se debe hacer en un hospital? Primero, la preparación. Yo les he dicho. Primero, la planificación. La preparación es lo más importante, porque en medicina no se puede improvisar. Hay que hacer un triaje. ¿Qué quiere decir el triaje? Saber qué paciente es el que se atiende primero. Si yo tengo suficiente cantidad de recursos en el hospital, atenderé al más crítico, ¿cierto? Pero si yo en mi hospital se vino una tragedia, un incidente de múltiples víctimas, y si estoy con un equipo muy pequeño, pues salvaré al que tiene más probabilidad de sobrevivencia. O sea, ese es el concepto de triaje, clasificación. Hago mi revisión primaria o evaluación primaria, es decir, mi ABCD, luego reanimaré. Ahora sí, Yosmar, interesaría ya dentro del hospital, obviamente, colocar una vía, sí o sí, a eso se refiere con reanimación. Luego haré mis anexos de la revisión primaria, es decir,
pondré mi pulso oxímetro, colocaré mi sonda nasogástrica, mi sonda Foley, ya dentro del hospital, y reanimar. Yo debo valorar, una vez que estabilizo a mi paciente, porque esa es la finalidad, estabiliza a tu paciente. Una vez que el paciente está estabilizado, ahí yo recién digo, ¿lo puedo solucionar acá? Ya no se me va a morir por sangrado, por hipoxia, ya lo intubé, ya le di oxígeno, no se me va a morir por shock, pero tiene una fractura de la pelvis o tiene una fractura del fémur. ¿Me lo podrán solucionar acá en mi centro de trauma? Si no, pues coordino la referencia. Y obviamente cuando dice anexo, anexo es el examen auxiliar complementario. ¿Qué debería pedir? Pues ya aquí le piden placas de tórax, de pelvis, o sea, todos los exámenes auxiliares que fueran. Recuerde que aquí uno de los principios importantes es monitorizar al paciente continuamente, hasta que el paciente tenga el cuidado definitivo donde sea necesario. Cuando vean las láminas con el título de color rojo, son los cambios que ha habido de la TLS respecto a la última edición del 2010, que eso ha sido hace un par de años y que todavía está vigente. Mira, Yosmar, la vía periférica, una vez colocada, dice que hay que proporcionar solo 1 litro de cristaloide, es decir, el cloruro de sodio, en la reanimación inicial para comprobar la respuesta del paciente. ¿De acuerdo? Entonces, no más de 2 litros. ¿Por qué? Porque eso va en contra del paciente también por el pronóstico que tiene el mismo. Por eso es importante que ustedes entiendan este concepto que estamos tratando de incluirles, ¿no? Si no hay respuesta con este litro, porque yo puedo saber en este estudio, en el paciente, si no hay respuesta, debemos administrar productos sanguíneos. Recuerden, ¿qué es lo más importante en un paciente? Lo más importante en un paciente es que si pierde sangre, ¿cuál es el mejor líquido con el que lo debemos reanimar? Con sangre, ¿verdad? Entonces, reanimarlo con cloruro todo el rato como que no es la idea. Otra cosa también, está recomendado el uso del ácido tranexámico para pacientes que han sangrado. También está recomendado ahora, que es un fármaco que que promueve la coagulación. Entonces, cuando hablamos, ya saben, de la reanimación inicial, entonces no más de 1 litro de cloruro y ver la respuesta. Si no mejora, inmediatamente el mejor líquido para reanimar en el trauma es sangre. En la vía aérea con control de la columna cervical, el mismo concepto que acabamos de ver, fíjense, mientras le colocan el collarín de por sí no inmoviliza, inmovilizan nuestras manos, como ustedes pueden ver ahí. Elevación del mentón o levantamiento mandibular, como vimos en el video. Recuerde, ahora sí, aspire bien a su paciente, retire cuerpos extraños, dentaduras, todo lo que pueda hacer que mi paciente vaya a obstruirse la vía aérea. Intube cuando el Glasgow sea menos de 8. Y recuerde, y está en mayúsculas, siempre mantenga la inmovilización de la columna cervical. Como ustedes han visto en los videos de cinemática, cualquiera de esos pacientes, hasta no demostrar lo contrario, tiene una vía, tiene una columna comprometida. Por eso es que siempre recuerden ese concepto importantísimo de mantener la columna cervical estabilizada. ¿De acuerdo? Aquí el concepto importante, ya vamos a ver cuál es el mejor fluido para resucitar al paciente. Si al paciente se le tiene que intubar, otro de los cambios de ATLS es que la secuencia rápida de intubación ya no es un dogma. Aquí lo que se preconiza es la intubación asistida con drogas. Si yo puedo intubar solamente con midazolam y con fentanilo, pues utilizaré eso sin el relajante. Recuerden que la secuencia rápida de intubación es utilizar además relajante neuromuscular. No es tan cierto de pronto, si sabemos utilizarlo y somos expertos, excelente, sino simplemente con lo que podamos utilizar como secuencia asistida por fármacos. Respecto a la letra B, breathing, la respiración, recuerda hacer la exposición del cuello y el tórax, y ahora sí, ocultemos, palpemos, percutamos, para tratar de diagnosticar si es un trauma torácico y saber qué es lo más frecuente, un neumotórax o un hemotórax. Si es un neumotórax, como ustedes ven ahí, le están colocando una aguja para descompresión, y este paciente de la figura tiene una herida por arma de fuego. Si se dan cuenta, acá a nivel está la herida de entrada y ha hecho un neumotórax. Le están colocando una aguja para descomprimir. Es decir, este paciente no se me puede morir por un neumotórax porque yo no necesito de repente una placa
porque hasta que pida la placa el paciente ya se murió. Una neumotórax de tensión es una amenaza de muerte. Entonces, con mi palpación, percusión, yo puedo diagnosticarlo y colocarle la aguja. Y obviamente tengo que valerme la pulsioximetría y la capnografía, porque esa es la forma de los anexos. Cuando ustedes escucharon anexos, leyeron anexos, es eso, justamente, monitorizar al paciente y el neumotórax de tensión. Y otra cosa, que aquí hay que diferenciar entre compromiso oxigenatorio y ventilatorio. Por eso es que así yo sea que vea una cinemática importante como las que hemos visto en los videos, así mi paciente esté saturando bien, póngale oxígeno, porque no sabemos si es que está perdiendo sangre. En la circulación, shock hemorrágico, hasta no demostrar lo contrario, es la principal causa de shock, el principal tipo de shock en el contexto de un politrauma. Entonces, recuerde evaluar. ¿Cómo evaluamos los signos de shock? Son clínicos. Evalúe la piel, el estado de conciencia, el pulso, para ver si está rápido, la intensidad, si está filiforme, etc. Y clasificación de la hemorragia, que eso ya es una clasificación que está desde hace el año 79, en la cual la hemorragia la clasifica en 4 grados, desde el 1 hasta el grado 4 en romanos, que es por la cantidad de pérdida de sangre. Y esto sirve también que recordar que aquí, si no se colocó en la ambulancia, ya en el hospital debemos colocarle 2 vías gruesas y cortas, donde en los antebrazos de preferencia, 2 vías endovenosas. Y si cuando uno coloca una vía, aprovecha para tomarle muestras, ¿verdad?, de sangre. Si es así, lo único que deberían tomar es, por la cantidad, tomarle un grupo sanguíneo, si es un hombre, y si es mujer, grupo sanguíneo más una prueba de embarazo, si es que la mujer está en edad fértil, porque ahí para ver que sobre todo si es que hay viabilidad de producto, del feto. Recuerden, el mejor líquido para reanimación son los cristaloides, nuestro cloruro de sodio, que si ustedes utilizan poligelina, gelatina, dextrano, otro almidón, albúmina, soluciones hipertónicas no han demostrado que sean superiores a nuestro común cristaloide, es decir, a nuestro clorurito de sodio. Y obviamente, si el paciente no responde al volumen, como acabamos de mencionar hace un momento, pues el mejor líquido para reanimar es la sangre. Bueno, esto ya lo hemos conversado. En la letra D, discapacidad neurológica, debemos tener en cuenta, ya hemos dicho, ¿no?, el nivel de conciencia. Glasgow, utilice el Glasgow, menos de 8 igual intubación. Evalúe las pupilas. ¿Por qué? Porque si sabemos cómo están las pupilas, podemos predecir que nuestro paciente de repente tenga alguna lesión que esté ocupando ahí un hematoma, y yo me puedo orientar por la evaluación de las pupilas. Signos de lateralización significa que el paciente no vaya a ser que esté haciendo alguna rigidez de decorticación, de cerebración. Si sospechamos de una lesión medular, siempre tienen que valorar el nivel sensitivo, es decir, el nivel por debajo no se sienta el cuerpo, porque eso va a definir si es que este paciente, pues obviamente va a necesitar de pronto de la evaluación de neurocirujano, porque el trauma de la columna vertebral hay que siempre tenerlo en cuenta. Cuidado, porque los pacientes pueden quedar cuadriplégicos. Por eso les digo qué importante es conocer todos estos principios que nos rigen, ¿no? Y siempre tratar de recordar que prevenir que el paciente no vaya a ser una incuria secundaria. La incuria secundaria muchas veces es inducida por nosotros, de repente por un manejo no apropiado de la escena, porque tengamos de repente no habíamos protegido la columna cervical. O sea, son varios temitas que uno tiene que tomar en cuenta, ¿no? Y siempre recuerden que el cerebro es muy noble, y si no manejamos el ABC, una vía aérea adecuada, una adecuada ventilación y circulación, no vamos a lograr una recuperación neurológica adecuada. En la exposición, miren, ¿qué ven ahí en la imagen? Dice más que 1000 palabras. La exposición, uno tiene que desnudar al paciente, y para eso están las tijeras de trauma. ¿Por qué? Como ustedes pueden ver ahí, que hay que evaluar, ¿no? Se mantiene la columna cervical, pero lo único que tienen además que evaluar es miren, la parte posterior, porque a veces hay lesiones que se nos escapan, equimosis, fracturas, la pelvis. Qué importante es examinar la pelvis, el periné. No saben cuántas sorpresas nos hemos llevado cuando de repente hemos encontrado equimosis en el periné, y esa es una contraindicación para colocar una sonda Foley, ¿ven? Entonces hay tantos temas que a veces no conocemos, pero que ahora, como ustedes ven, ese examen de la exposición tiene que ser manteniendo alineada la columna cervical, examinar al paciente. Y así como en el prehospitalario habíamos dicho,
que el paciente tiene que preservarse la temperatura, por favor, ese dato es importante. La hipotermia y trauma le hacen mal al paciente. Por tanto, los líquidos deben pasarse en líquidos calientes. La temperatura de los líquidos tiene que estar a 39 grados. ¿Que cómo lo hago? Pues obviamente pues, hay calentadores de soluciones. También tenemos en los pacientes mantas térmicas para colocar, ¿de acuerdo? Y aquí es importante, la temperatura corporal es más importante que la comodidad de los profesionales. Es decir, entonces les ocurre prender el aire acondicionado. Aquí hay que preservar la temperatura corporal del paciente. ¿A qué se refiere con los anexos de la revisión primaria y la reanimación? Yo ya hice mi evaluación del ABC y tengo que, ahora sí, colocar a mi paciente un monitor electrocardiográfico, sondas gástrica y vesical, y obviamente si yo, miren, por eso parte del examen del periné, y si es necesario hacer algún tacto vaginal, rectal, se tendrá que hacer para tratar de evaluar y ver la pertinencia de si se coloca una sonda vesical sobre todo. Valorar las funciones vitales, tomar una gasometría para ver el estado de ácido base, ponerle el pulso oxímetro, tomarle la presión arterial y las imágenes básicas que uno tiene que tener como anexo de la revisión primaria es por la cinemática del trauma, una radiografía de tórax, una radiografía de pelvis y una radiografía cervical. Aunque yo les digo que lo más importante es una radiografía de tórax y la radiografía de la pelvis, porque nos podemos encontrar con sorpresas. ¿Qué otro anexo podemos utilizar? La imagen. ¿Y qué es lo más rápido de poder tener? La ecografía. Y eso es lo que se llama FAST. No, el FAST no es solamente el abdomen. El FAST significa Focused Assessment Sonography on Trauma, o sea, la evaluación focalizada del trauma, no del abdomen necesariamente, ¿no? Ya en desuso, en desuso también quedó ya el diagnóstico, eso no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, en el hospital también interesa, mantenga la calma y haga su ABCD con estos tips que les estamos dando. Otros aspectos importantes ya de patologías específicas. Si tengo un trauma de tórax, si el ecógrafo está disponible, usémoslo para diagnosticar el neumotórax. Yo sé que para muchos dirán, ¿un neumotórax con ecografía? Pues sí. ¿Cuánto tiempo? Yo me demoro 5 segundos en diagnosticar. ¿Cuánto demora una placa? Una eternidad. Hasta que pidan la placa, vean la placa, revelen la placa o la pasen al sistema, el paciente ya se murió. Un neumotórax, atención, es una amenaza de muerte. Por eso es que la descompresión con aguja debe hacerse en el quinto espacio intercostal, línea media axilar, y esa es la descompresión con aguja. Pero para colocar un drenaje torácico con un tubo, 22 a 38 French, que es el diámetro del tubo, en lugar de 36 a 40. ¿De acuerdo? Ojo, si yo sospecho que el paciente tiene una disección aórtica, no debo permitir que mi paciente me haga taquicardia ni hipertensión. Por eso yo les digo que el manejo con fluidos es crucial. Ya TLS lo ha dicho, no más de 1 litro, máximo 2 como máximo. No se trata de abrir el caño. Por eso es que uno tiene que tener estos conceptos al día. Para eso están ustedes recibiendo capacitaciones. ¿Qué otra actualización en el abdomen y la pelvis? Ojo, no palpe la próstata para evaluar lesión uretral. Por eso es que uno, no a todos de rutina va el tacto rectal. Cuidado con eso. Ojo, si tenemos sospecha de fractura pélvica, mucho cuidado. Y aquí incluye el packing preperitoneal. ¿Qué significa eso? Si yo tengo una sospecha de fractura de la pelvis, ¿cuál es el concepto? Colocarle una sábana, como si fuera un pañal, y cerrar con un nudo hacia la parte de adelante. ¿Cuál es el concepto? Que la pelvis se estreche. Hasta que, obviamente, este paciente pueda ir a sala de operaciones, una cirugía de trauma, que sería una cirugía bastante grande, ¿verdad? ¿Qué hay de la cabeza? Ojo, siempre pregunten al paciente o al familiar o vean algún estigma que el paciente de repente está tomando anticoagulantes. Cuidado. Trauma más anticoagulantes es una desgracia. La escala de Cohen-Glasgow, siempre háganla. Recuerden, ocular tiene 4 puntos, verbal 5, motor 6, y con eso estaríamos completando para que nuestro paciente esté bien evaluado con el Glasgow. Ojo, mucho cuidado, manejo bien de la presión sistólica y la profilaxis de las convulsiones si es que en el caso sospechase o tenga un paciente con probabilidad de que tenga algún algún hematoma o efecto de masa. Así que importante esto que les estoy mencionando para tener como conceptos fundamentales de lo que está pasando. ¿Qué hay de la columna vertebral y la médula espinal? A ver, el concepto de inmovilización espinal está out. ¿Qué significa?
mucho va a depender de la cinemática. No a todos los pacientes se les debe inmovilizar de la columna cervical. Al final prime el principio médico, ¿no? El criterio profesional, no solamente médico. Si yo tengo la duda de que mi paciente pueda tener una lesión de la columna, pues obviamente le voy a proteger la columna. Entonces, mucho cuidado, a veces hacemos sobreuso de la tabla espinal, de la tabla rígida, en más de 2 horas en un paciente que no tiene movilización puede haber el riesgo de úlceras, que lo va a hacer con el tiempo, de hecho, ¿no? Entonces, a veces hay las tablas, la C-spine, que coge la columna cervical y solamente el torso superior. Esas son tablas cortas, ¿no? Entonces ya eso depende del modelo de la tabla, pero no hagamos sobredependencia. Entonces, este es el nuevo algoritmo para la inmovilización de la columna cervical para pacientes con Glasgow 15, clínicamente estables con lesión o con sospecha, ¿no? Tiene factores de riesgo de lesión, es decir, la cinemática, el impacto. ¿Cuáles son estos factores de riesgo? Mayor de 65, presencia de parestesias en extremidades, o sea, hormigueo en extremidades, o un mecanismo de lesión cinemática. Si es sí, inmovilizo. Si es no, tiene factores de riesgo, de bajo riesgo para la lesión. Por ejemplo, el paciente estaba sentado o estaba deambulando, no dolor en el cuello, lo puede mover, no tiene ausencia de sensibilidad. Si no tiene, perdón. Si es que tiene factores de riesgo, lo inmovilizamos. Si tiene estos factores, podemos rotar al 45 grados al paciente en la cabeza. Si es no, inmovilizamos. Y si el paciente puede rotar su cabeza, o sea, puede mirar para un lado y para otro, no es necesaria la inmovilización. O sea, en conclusión, la inmovilización no debería aplicarse a todos. A nivel musculoesquelético, ya hemos dicho el torniquete. El torniquete definitivamente, y esto aprendimos mucho en la maratón de Boston. Antes se tenía mucha reticencia al torniquete porque decían, no, le va a cerrar la circulación, el paciente se va a poner mal. No, no es así. Ya aquí ha quedado claramente demostrado que el torniquete funciona, y eso se aprendió por la maratón de Boston. ¿De acuerdo? Así que este es el concepto importante que tienen que tener, que funcione el torniquete, que no hay un tiempo para que el torniquete esté colocado, que lo que necesitan es llegar lo más rápido a un hospital para que el paciente le puedan dar el mejor soporte, el mejor cuidado. Quemaduras térmicas. La reanimación con quemadura térmica implica el paciente va a perder mucho líquido, por tanto, aquí lo que se dice es que hay que utilizar 2 mililitros por kilo de peso por porcentaje de superficie corporal. Y esto, importante de la reanimación, porcentaje, 2 mililitros por kilo de peso por porcentaje de superficie quemada, ¿no? En quemaduras de segundo y tercer grado. Si es pediátrico, hay que utilizar un poquito más, de acuerdo a la superficie corporal que está quemada. Y ojo, la reanimación de líquidos, aquí miren que es importante hacerla en base a la orina, la producción de orina, y es como se maneja en los quemados, ¿no? Mientras el paciente miccione de la manera adecuada, sé que tiene una buena perfusión, pero al igual tengo que reanimarlo bien con el líquido. Entonces, la quemadura es una lesión, una lesión que tiene mucha connotación de manejo del medio interno. Y acá está más o menos la resucitación con líquidos en el quemado, que es otro update de actualización de la TLS, ya sea por una quemadura por llama o escaldadura o una lesión térmica, y ahí ustedes pueden ver tranquilamente las dosis de fluidos que se deben, con las cuales deben reanimar. Y obviamente el seguimiento con la diuresis, mientras mejor orina el paciente, está bien hidratado. O sea, recuerden que el quemado, cuando la piel está quemada, pierde mucho líquido. Ese es el concepto de la resucitación con líquidos en el quemado. Y pregunta de examen, ¿cuál es el fármaco más, ideal, mejor dicho, para la resucitación? Es justamente la lactato Ringer. El lactato Ringer es el fluido de elección justamente para este concepto de reanimación por fluidos para los pacientes que tienen quemaduras.
¿Qué hay con el paciente pediátrico? El paciente pediátrico, la toracocentesis permanece en el segundo espacio intercostal. Si es más chiquito, si tiene un neumotórax, hay que colocar la agujita en el segundo espacio intercostal. Se recomienda limitar los cristaloides para la resucitación. Ojo, los pacientes pediátricos son muy delicados. No es tan recomendable reanimarlos con mucho líquido, porque si no están monitorizados, porque se pueden complicar. Los criterios PECAR. ¿Qué significa PECAR? Pediatric Emergency Care Applied Research Network. Deben utilizarse para determinar la necesidad de imágenes en el trauma cráneoencefálico. Recuerden que es radiación. Entonces, este grupo de pacientes, yo no tengo experticia en paciente pediátrico porque no es mi grupo etario que yo suelo manejar habitualmente, pero se necesita pues un manejo bastante prolijo, sobre todo con los líquidos, como son los preceptos en los pacientes pediátricos. ¿Qué hay del geriátrico? Use un umbral más bajo para obtener imágenes, es decir, yo sospecho que el paciente se me cayó altura, que me aparentemente que no es significativa, entonces yo tengo que no escatimar en pedirle la radiografía que fuera necesaria. La mortalidad, es decir, los que se mueren y los que quedan enfermos severamente, en el trauma geriátrico está ligada muchas veces a qué, no solamente el accidente, ¿de acuerdo? Sino depende mucho de sus factores de riesgo. Por ejemplo, pacientes que son EPOC, que son cardíacos, que son diabéticos, que son cirróticos, que toman anticoagulantes. O sea, todo esto influye. Ya no solamente es el mismo trauma, sino la enfermedad de fondo que pueda tener, que también es de impacto. El trauma pélvico se asocia 4 veces con mayor mortalidad. ¿Por qué? Porque sangran un montón, pues obviamente, y aparte que ellos ya están osteoporóticos, donde el trauma es mucho más grave, o sea, corren mayor riesgo de tener problemas, ¿no? Y el embarazo, finalmente, el embarazo, recuerden que el trauma en gestante es un tema y un capítulo aparte, que el paciente puede tener justamente una rotura del útero o un trauma abdominal, y la fuga de líquido amniótico es importante, así que cuando examinen a una gestante vean si hay líquido amniótico por la vagina, y de ser así, ante la sospecha, pónganle un papel para medir pH. Si es más de 4.5 es líquido amniótico. Cuidado, porque eso puede ser, por eso yo les dije, ¿no? Si hay la sospecha, una gestante que está más de 20 semanas, se nota el útero, y si no, pues pídanle un test de embarazo, sobre todo a las mujeres en edad fértil. Y como les comenté, los pacientes, cuando yo transfiero la información, a veces no sabemos qué decir, a veces no sabemos qué, cómo comunicar, cómo transferir la información. Entonces acá se utiliza, obviamente, la técnica que se llama SBAR. SBAR significa, son las siglas de situación, antecedentes, evaluación y las recomendaciones. Situación: encontrado un paciente con una volcadura de su vehículo hace 3 horas, no llevaba cinturón de seguridad. El paciente, background, antecedentes, tiene antecedentes de 58 años, es diabético, toma anticoagulante, es hemofílico. El hemofílico es como el que toma anticoagulante, es la misma consideración, más propensión a sangrado. Lo acabo de evaluar, en el A encontré tal, en la B le encontré tal, en la C le encontré tal, en la D, en la E. Ya ven cómo hablan el mismo idioma. Y en la A, cuando le encontré el compromiso de Leviere, lo intubé, le puse oxígeno, lo bolseé, qué sé yo, le puse una vía, ya le hemos resucitado con 1 litro de cloruro, no ha respondido, le voy a colocar sangre, etcétera, lo que fuere. Y la recomendación, te sugiero que revises la placa, hazle la ecografía, llama al cirujano, transfúndele sangre, etcétera, etcétera. ¿Listo? El manejo del trauma grave requiere de múltiples disciplinas trabajando cooperativamente y un enfoque de trabajo en equipo. Si se dan cuenta, el principio es el mismo del pre y el hospitalario. Siempre hablan de un equipo de trauma, de un equipo multidisciplinario. Y obviamente, ¿qué es lo más importante dentro de todo esto? La prevención. Ahora vemos mucho parque automotor, ya les dije, la principal causa ¿no?, de accidentes, los accidentes de tránsito. Si yo veo ahí un motociclista sin casco, sin la ropa apropiada, simplemente la muerte llega y sabes que ese va a ser el siguiente paso probablemente. Muy bien, quedo atento a sus preguntas. Excelente, doctor.
Desde ya habían algunas consultas en el chat durante la sesión. Sí, ya les fui respondiendo. Conforme ya están respondidas, conforme iba exponiendo, iba leyendo. Ok. A ver, acá hay una pregunta en el chat. Dice, ¿hay alguna técnica para intubar a los pacientes obesos y de cuello corto? Sí, es la técnica de la rampa. A ellos no se les extiende el cuello, sino que se trata de que el conducto auditivo, se les pone, rampa significa porque se les pone como una almohada y se trata que el conducto auditivo se alinee con el esternón. Es la única consideración y utilizar videolaringoscopio, que sería lo ideal, ¿no? Es para los pacientes obesos. ¿Alguna otra pregunta? Cuando hay algún objeto punzo penetrante, no hay que extraerlo, sacarlo y hacer el torniquete. Claro, o sea, ningún cuerpo extraño, o sea, que esté penetrante, un objeto penetrante no se debe retirar en la escena. Se retira en el hospital, porque el riesgo, mal que bien, está haciendo contención y si el objeto penetrante produce o hay sangrado alrededor, se le tiene que hacer compresión alrededor y si no controla, pues torniquete. O sea, el torniquete es la prioridad, cuando no se puede controlar de una u otra forma, pero nunca retiremos el cuerpo extraño en la escena. ¿Por qué? Porque el retirar el cuerpo extraño puede hacer que sangre más el paciente y eso no sería lo ideal. Por eso un torniquete se debe quitar, perdón, un cuerpo extraño penetrante se debe quitar en el hospital.
Hay personas que por su condición de religión no aceptan que le hagan transfusión. Ahí sí es un tema delicado. Ahí lo que hay que hacer es prima la vida, pues, pero ahí tendrían que llamar al fiscal. Porque ya ha pasado, ¿no? Uno le salva la vida y termina denunciado, ¿no? Pero es que no entienden esas personas. Entonces ahí lo único que hay que hacer es mantenerlo con fluidos hasta donde se pueda. Ellos tienen sus propios protocolos, se le llamará, hay médicos que son de esa religión y llegan a los hospitales. Uso del ácido tranexámico, llamar al médico para ver qué alternativa se tiene, pero en ese interín hay que llamar al fiscal, porque no hay otra forma. Con el fiscal uno le dice, mira, ¿sabe qué? Este paciente, si no lo transfundo, se puede morir. Entonces, usted diga, y el fiscal autorizará, transfúndelo. Únicamente quedan bien y ya cumplieron, ¿no? Si el fiscal no contesta, como probablemente sea lo más frecuente, si no contesta, ya pues ¿qué vamos a hacer, no? Ese es un tema. Es con eso, es un comentario un poco de esa parte. Puedes terminar denunciado. Yo te digo porque he tenido un caso así. Y nos denunciaron por salvarles la vida. Claro, éticamente quedamos bien, pero igual terminas denunciado, te ganas un problema. Entonces es un tema que tienen que vivirla para hacerla. Si me hacen la pregunta, ¿qué haría yo? Tranexámico, fluido, llamo al fiscal. Y si veo que obviamente hay que transfundirlo, anotaré y dejaré, el fiscal se le llama por teléfono y él simplemente puede autorizar por teléfono. Y uno pone en la historia y anota con anuencia el fiscal, ¿va? Se procede a y listo, ya tiene un respaldo. Ellos lo que cuando contestan dicen, doctor, sálvele la vida, haga lo que sea necesario, ya está. Pero comunicaron, porque la familia, por más que le hayan salvado la vida, a ellos les va a importar más, pero ¿por qué lo transfundieron? No entienden que les salvaron la vida. Así es la idiosincrasia de esa religión, lamentable. Muy bien, Juan Carlos, creo que ya no hay más preguntas. Excelente, doctor. Siempre agradecido por todos los conocimientos volcados en nuestras sesiones y bien agradeciendo también la participación de cada uno de ustedes. Nos estaremos reencontrando en una nueva sesión. Un abrazo para cada uno de ustedes. Bendiciones en sus hogares y hasta la próxima. Gracias, doctor. Muy amable. Ok, buenas noches. Buenas noches.